CRN Podcast, porque no todo es lo que parece. Desde Chavarría Corrientes, Argentina. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que nos habla de lo que pasa cuando el Estado parece dar un paso al costado. Una historia sobre el Cotolengo de Itatí y lo que podemos llamar una política de desamparo. Y para arrancar, creo que no hay mejor punto de partida que esta frase del presidente, dicha específicamente sobre el sector de la discapacidad. Esta idea de alguna forma pone el marco para todo lo que vamos a ver a continuación. Bueno, de esa idea general, de esa filosofía, digamos, bajamos a la realidad, a un lugar concreto, Itatí, en la provincia de Corrientes. Allí, un hogar que cuida a 36 personas con discapacidad está, literalmente, al borde del colapso. Así que empecemos por ahí, por entender la situación de este hogar que, como vamos a ver, está en una situación límite. Miren, a este lugar le dicen El Cotito, con mucho cariño. Y es que es mucho más que un hogar. Es donde 36 personas con discapacidad que no tienen cuidado familiar reciben todo: alojamiento, comida, atención médica, hasta tienen una escuela especial y un centro de día. Pero acá viene el dato clave, el que lo cambia todo. Desde diciembre de 2025, el Estado dejó de pagar por estos servicios. Así de simple y así de drástico. Y claro, la pregunta es, ¿qué pasa cuando la plata del Estado deja de llegar? Pues pasa esto, la institución no tiene más remedio que salir a pedir ayuda, a apelar a la caridad de la gente con una campaña de donaciones solo para poder seguir funcionando. La responsabilidad, de golpe, se traslada. Ahora, ¿cómo se llegó a este punto? Vamos a desarmar un poco la secuencia de hechos, a ver lo que podríamos llamar la anatomía de este abandono. Miren esta línea de tiempo, porque es muy reveladora. No es una cosa sola. En agosto se veta una ley crucial. En diciembre desaparece la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, y desde ese mismo mes el programa Incluir Salud, que es fundamental, deja de pagar. O sea, no son hechos aislados, no, se ve un patrón bastante claro. Y sobre esa ley que mencionamos, hay un detalle que es llamativo. El Congreso la aprueba para ordenar las deudas con los prestadores, el Ejecutivo dice no, la veta. El Congreso insiste y la ley técnicamente queda vigente. Pero, y este es el pero gigante, el mismo Ejecutivo suspende su aplicación. Entonces, ¿qué tenemos? Una ley que existe en los papeles, pero que en la práctica no se puede usar. Y acá es donde se ve muy claro el contraste entre lo que se dice y lo que se hace. El discurso oficial habla de transparencia, pero se disuelve la agencia que debería garantizarla. Hablan de eficiencia, pero se suspende una ley de emergencia. Se promete que no habrá recortes, pero la realidad es que la deuda con los que prestan los servicios sigue creciendo. Y es importante entender esto. El caso de Itatí, por más duro que sea, no es único. Es en realidad un síntoma de algo más grande. Vamos a ver un mapa rápido de la situación. En Itatí, Corrientes tienen que lanzar una colecta. En Claypole, Buenos Aires, otra institución similar ya reporta que le faltan insumos básicos, medicación, y desde Tucumán suena una alarma muy parecida. Claramente estamos hablando de una crisis que se extiende por todo el país. Escuchen lo que dice Fernando Montero, del Cotolengo de Claypole, porque es dramático. Él advierte que si los pagos se atrasan un mes más, ya no hay forma de pagar sueldos ni los costos fijos. No es una posibilidad, es una certeza. Todo esto nos lleva a una pregunta fundamental, sobre todo cuando se habla tanto del equilibrio fiscal. ¿Quién está pagando el precio de ese equilibrio? Bueno, si miramos hacia adelante al presupuesto del año 2026, la proyección es esta: un recorte del 13% en el gasto para pensiones por discapacidad. Y claro, un 13% puede sonar a una cifra más, pero cuando lo traducimos, significa esto. La proyección es que unas 155,000 personas se queden sin su pensión por invalidez. Ahí el número cobra otra dimensión, ¿verdad? Y en medio de todo esto, no hay que olvidar que existe una ley, la 24.901. Y esta ley es clarísima. Dice que estas prestaciones son una obligación del Estado. O sea, no son un favor, no es caridad. Son un derecho. Con esto ya vamos cerrando, para volver al eje de todo este análisis, que detrás de los números, de las políticas, hay personas. Porque esa es la idea central. El ajuste no es algo abstracto que está en una planilla. No, el ajuste se siente en los pasillos del Cotolengo, donde 36 personas dependen de 30 empleados que hoy no saben si a fin de mes van a poder cobrar su sueldo. Entonces,
Llegamos a la pregunta final, la que queda flotando después de ver todo esto. ¿Por qué el cuidado de quienes son más vulnerables termina dependiendo de la buena voluntad de la gente, de la caridad, en vez de ser una responsabilidad garantizada por el Estado? La conclusión al final es muy simple pero contundente. Es que en el Coto de Itatí y en tantos otros lugares no viven conceptos económicos ni cifras de un presupuesto. Viven personas. Escucha este comentario en todas las plataformas digitales. CRN Podcast, porque no todo es lo que parece. Desde Chavarría Corrientes, Argentina.